las características que debe tener este profesional y la necesidad que existe en la sociedad actual de contar con este tipo de figuras para salvaguardar los datos personales de los ciudadanos o que se recolectan de las personas. Y en este caso es muy interesante porque venimos precisamente de un panel donde les expusieron los riesgos que corremos con nuestra información privada en internet y en las redes sociales, donde difundimos una gran cantidad de datos de nuestra privacidad que pueden ser utilizados por terceros para muchas cosas. Y en este caso, digamos que esa sería, digamos, la argumentación en el fondo del libro, ¿no? ¿Por qué es necesario que exista un profesional? Porque la palabra es profesional. La palabra no es oficial de datos, sino que se propone un profesional, alguien que cumpla con ciertas características y que sea capaz de llevar a cabo las políticas públicas, los lineamientos, las leyes en materia de protección de datos personales. Y bueno, con esto yo ya concluyo, ¿verdad? Dándoles a todas y a todos la bienvenida, y no resta más que invitarlos que al terminar esta presentación, bueno, se acerquen aquí a nuestro stand, donde les estaremos proporcionando un ejemplar gratuito del libro del maestro Gregorio Barco. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, director. Ahora daremos el uso de la voz a la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, para que dé inicio a la moderación de esta presentación editorial. Adelante, por favor, comisionada. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a cada uno de ustedes que nos hace favor de acompañar en este stand, en este pabellón de la transparencia 2023. Bien, como ustedes saben, estamos justamente en la presentación de este libro. Este libro está ahí a disposición de cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante que este libro se lea y se conozca por cada uno de ustedes? Nos obsequian hoy su tiempo, lo valoramos mucho, pero les prometo que va a valer la pena estar estos minutos en el pabellón de la transparencia 2023. Nos acompaña el autor de este libro, precisamente Gregorio Barco Vega. No voy a leer su currículum, pero sí debo decirles que nuestro autor, Gregorio, es un verdadero especialista en temas de privacidad, pero además es especialista en temas del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. ¿Por qué es importante decir esto? Este libro se denomina La figura del profesional de privacidad en Latinoamérica. Hace rato Sergio nos decía, no es un oficial de datos. ¿Por qué oficial de datos? En la legislación mexicana se contempla a los oficiales de datos, que son los especialistas y los responsables en personas, en sujetos obligados en instituciones públicas, pero puede haber también en privados tratamiento de datos personales. ¿Qué pasa con tus datos personales? Cuando vas inclusive a obtener una licencia o un pasaporte, vas a pagar un impuesto predial, como estudiante, simplemente en la escuela pública o privada, ¿cuántos datos dejas en el camino? Tus calificaciones. A lo mejor tuviste una mala calificación, pero no te interesa que los demás conozcan estos datos. Todo esto son nuestros datos personales y todo lo que vamos dejando todos los días en el camino es nuestra huella de datos personales. De ahí la importancia de este libro que se denomina, insisto, La figura del profesional de privacidad en Latinoamérica. Miren, ¿por qué es importante? El oficial de datos en México, solamente Baja California tiene oficiales de datos. El tema es que Baja California tiene 7 municipios. En México hay más de 2.450 municipios. Entonces, claro que el tema es importante. Además, el autor de este libro hace este análisis de las legislaciones de países latinoamericanos. ¿Cuáles países latinoamericanos el autor hace el análisis y nos comparte la perspectiva en este libro? Legislaciones que han empezado a incorporar esta figura, como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, por supuesto México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay. Entonces, bueno, les prometo que va a ser muy interesante estos minutos de presentación del libro. A mí me da inmenso gusto, además de tener con nosotros al autor, contar con la presencia de la doctora Isabel Davara, quien es un referente a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Al comisionado Salvador Romero. Él ha sido coordinador de la Comisión Jurídica, es una persona muy activa en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al doctor José Bautista, siempre aliado de esta causa de privacidad. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, mi compañero de trabajo, Sergio Contreras. Yo no quiero quitar más tiempo, escuchemos al autor de la obra que nos platique un poquito cuáles fueron sus conclusiones, qué es lo que más te llamó la atención. Y bueno, como autor de la obra, tú platícanos unos 8 o 10 minutos acerca de lo más importante de esta figura de profesional de privacidad en América Latina. Hola, buenos días a todos. La verdad es que esta ocasión es muy especial para mí. Quiero agradecer en primer lugar a la comisionada Josefina Román Vergara, por integrante del comité editorial del INAI, por la confianza, la maravillosa oportunidad de colaborar y de escribir una obra de este tipo. También a la comisionada Norma Julieta de Río Venegas, presidenta del comité editorial del INAI. Y por supuesto quiero extender un agradecimiento también al licenciado Cristóbal Robles López, quien ha sido un gran aliado y una persona que representa un gran espíritu de vocación de servicio público, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por supuesto, a cada una de las personas que me acompañan en el día de hoy, estoy muy honrado de contar con un panel tan maravilloso. En primer lugar, a la doctora Isabel Davara, que afortunadamente tengo el privilegio de conocerla y la admiro profundamente, profesional y personalmente. Ha sido una mentora intelectual durante casi 10 años de trayectoria y no puedo más que agradecer infinitamente sus atenciones y sobre todo que haya sido una inspiradora para lograr este proyecto y muchos otros. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, al doctor también le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Agradezco mucho al doctor José Bautista Farías que haya leído la obra y que haya dado unos comentarios muy acertados. Por supuesto, al comisionado del órgano garante de este estado, el comisionado Salvador Romero, le agradezco mucho la oportunidad, y por supuesto a Sergio Contreras, que también nos acompaña. Quiero agradecer obviamente también a mi socio Alexis Cervantes por su generosidad y apoyo para que esto fuera posible, a mis padres y a mis hermanos, ¿no? por todo esto, porque esto es un logro compartido y que no es individual. Y bueno, ya diciendo todos estos agradecimientos, lo que quiero contarles es que esta obra, precisamente cuando me fue encomendada el año pasado, pues significó un gran reto. ¿Por qué? Porque como mencionaba la comisionada Josefina, pues estamos en un contexto tecnológico en el cual pues se están tratando continuamente los datos personales y contamos con diversas legislaciones en esta materia. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar la problemática nos hemos dado cuenta que si bien esta figura empieza a ser incorporada en diversas legislaciones, ¿no? De las 14 legislaciones que analicé, en 6 de ellas está incorporada esta figura. Sin embargo, el libro aborda 2 temas principales, ¿no? Que dan título a la obra, que es estado actual y desafíos para su adecuada operación. El estado actual de esta figura lo analizo en el libro, especificando en primer lugar cómo lo hemos regulado actualmente en los distintos países de Latinoamérica, como bien mencionaba la comisionada, específicamente en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en México, en Uruguay, ¿no? Distintos países. Y que me he dado cuenta de, pues,
que esta figura ha sido incorporada en legislaciones recientes basadas en el modelo europeo que es instaurado por el Reglamento General de Protección de Datos. Y la importancia de que contemos con este profesional de privacidad no es minúscula, ¿no? Y esto lo digo mucho en el libro, porque actualmente vivimos en un contexto en el cual el avance de la tecnología obliga a que cada vez se traten más datos. La inteligencia artificial que nosotros, con la que nos relacionamos día con día, lo que hace es que estos datos sean tratados de manera mucho mayor a través de técnicas de análisis de datos como Big Data, y con ello que toda esta estela que tenemos como personas en las actividades que llevamos a cabo en línea se quede en Internet, y con ello se maximicen los riesgos de que podamos sufrir un tratamiento indebido de nuestros datos. ¿Y por qué el profesional de privacidad es importante? Porque como su nombre lo indica, es una persona específicamente dedicada con conocimientos, experiencia, independencia y por supuesto con funciones asignadas para entender esta problemática, atenderla, mitigar esos peligros que puede suponer un uso indebido de datos personales, y de manera previa a que un tratamiento de datos denominado de alto riesgo o que pueda suponer algún peligro para las personas sea analizado, sea detenido, y este profesional lo que hace es emitir no solamente recomendaciones, sino asesorar de manera continua a las organizaciones privadas, pero también a las públicas, para que adopten un esquema que sea adecuado, en cumplimiento a la ley, y por supuesto también que permita proteger los derechos de las personas, ¿no? Pues como se mencionaba anteriormente, cuando hablamos de este derecho humano, hablamos de la protección al individuo frente a ese tratamiento ilícito, ¿no? Entonces, esta figura del profesional de privacidad está adquiriendo cada vez mayor importancia. Afortunadamente en nuestro país la hemos incorporado con una denominación distinta en el sector privado, en el artículo 30 de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares y en el artículo 85 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados, ¿no? Y precisamente una de las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio es que la importancia de esta figura requiere que se establezca un esquema que permita, en primer lugar, dimensionar cuántos profesionales de privacidad requerimos en el país para atender estos riesgos derivados de los tratamientos de datos y garantizar este derecho en la práctica. En segundo lugar, cuáles van a ser esas competencias, conocimientos, habilidades y funciones que este profesional de privacidad debe de cumplir, y por supuesto, a fin de validar que estas competencias sean objetivas, verificables, y que la persona que desea ser profesional de privacidad ejecute sus funciones de manera adecuada, existe un esquema de certificación, es decir, una serie de lineamientos que permitan garantizar que estos conocimientos son verificables y que un tercero valide toda esta capacidad que tiene este profesional, ¿no? Entonces, el profesional de privacidad, por supuesto que no podemos dejar de mencionar que es una persona enteramente dedicada a la privacidad de datos, ¿no? Hace tiempo, esta semana justamente un abogado muy joven me preguntaba: oye, Gregorio, ¿qué opinas de que ahora la inteligencia artificial está ayudando a que los abogados, y específicamente los de datos, tengan mayores se puedan hacer diversas actividades que antes hacían los abogados a través de la inteligencia artificial y, por ejemplo, los sistemas de gestión de datos personales, ¿no? Y bueno, yo le comentaba que prácticamente la sustitución de un abogado por la inteligencia artificial, y específicamente un abogado de privacidad, pudiera ser algo lejano, porque lo que queremos de este profesional es su capacidad de análisis, su rigor moral también, porque por supuesto tiene un juicio para opinar sobre los tratamientos, aproximar a las organizaciones a un enfoque ético de los tratamientos. Pues una inteligencia artificial puede ser una herramienta de ayuda, pero no va a sustituir esta función humana que tiene el profesional de privacidad como una persona sumamente calificada y enteramente dedicada a atender los derechos de las personas, fomentar la protección de datos en la organización y, por supuesto, relacionarse con la autoridad y atender todos los riesgos regulatorios que pudieran derivarse de un proyecto que implique el uso de datos personales, ¿no? Imagínense aquí proyectos como el despliegue de un sistema de identificación de personas a través de datos biométricos, e incluso el uso de servicios de traducción
o hasta las propias funciones que tenemos en nuestros celulares, como pudiera ser, ¿no?, el Face ID o lo que ustedes quieran, ¿no? Todo esto funciona con estas técnicas, pero previamente una persona especialmente dedicada a su análisis de proporcionalidad, de licitud, de calidad de los datos, que es este profesional, va a determinar este proyecto es adecuado o no, va a emitir unas recomendaciones que deberán de ser consideradas, y con suma independencia va a poder ayudar a las empresas a que se organicen y tengan un esquema de cumplimiento legal responsable y demostrable, no solamente frente a los titulares, sino también frente a la autoridad, ¿no? Evidentemente, yo no quisiera describir en su totalidad la obra, sino solamente trasladarles el mensaje de que esta figura tiene una importancia mayúscula, porque estamos hablando de la tutela de un derecho humano, y así como nos interesa que alguien especialmente preparado cuide de nuestra salud como un médico, deberíamos de tener la misma intención o el mismo interés de que un profesional dedicado a temas de privacidad, con conocimiento técnico de esta materia y de los procesos empresariales, se dedique a opinar sobre el cuidado de nuestros datos y a garantizar este tratamiento legítimo. Evidentemente les invito a leer la obra, y que espero que sea un incentivo para que muchas personas se dediquen a esta materia, se incorporen profesionales de privacidad, las autoridades regulatorias de la región emitan esquemas de certificación y, por supuesto, reformas a la legislación para que esto opere de manera adecuada. Y pues bueno, como les decía, les invito a leerla y, por supuesto, a prepararse si les interesa, y por supuesto a formarse y a proteger sus datos personales, como es nuestra máxima misión, ¿no?, como titulares de esta información. Y pues muchas gracias a todos por su atención, y es un honor para mí estar con ustedes. Gregorio, muchas gracias. Miren, el autor iniciaba diciendo, ¿cuántos profesionales de privacidad debe haber? Les voy a dar nada más un dato. De instituciones públicas federales tenemos más de 820 sujetos obligados. Les decía, municipios más de 2.450. Si nosotros sumamos instituciones públicas, federales, estatales y municipales que hacen tratamiento de nuestros datos personales, suman más de 8.200 sujetos obligados. Solamente en el ámbito público. En el ámbito privado, estamos terminando un padrón, pero un censo del INEGI revela que hay más de 5 millones, cuando menos 5 millones de privados, personas físicas y morales, que hacen tratamiento de nuestros datos personales. Ese es el tamaño de solo una de las conclusiones del autor de esta obra. Muy bien, gracias, muchas gracias, Gregorio. Muy bien, a mí me gustaría darle el uso de la voz a la señora, me gusta decirle señora, le decía, es mucho más que una verdadera especialista internacional en protección de datos personales. Isabel Davara, Isa, te escuchamos. Gracias, comisionada. Primero, buenos días a todos. Qué cosa, tanto cariño es siempre de la comisionada, lo que demuestra es una gran generosidad en la amistad, y es lo que más me honro de haber construido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Este panel está impresionante, ¿no? Director Contreras, muchas gracias, comisionado Romero, doctor Bautista, y bueno, el maestro Gregorio Barco. Pues que para mí, cuando me invitaron, aparte de un gran honor por ser como integrante externa del comité editorial, es una gran responsabilidad, porque Gregorio Barco es mi amigo y es mi socio, y lo hemos ido construyendo durante 10 años, ¿no? Y esto habla de lo que decía la comisionada. Es un gran profesionista, es un gran especialista en la materia. Entonces, cuando me invitó la comisionada, dije, ay, no sé si puedo, está un poco... Pero luego dije, no, sí, porque ¿quién les va a contar mejor que yo, que he crecido con él, cómo Gregorio desarrolla esta obra desde el punto de vista de alguien que ya lo es? Porque me encantaba, como decía el director, esto es un profesional, no es un oficial de datos, ¿no? Requiere que estés profesionalizado y especializado, ¿no? Y Gregorio lo que tiene es un gran conocimiento técnico,
que se desarrolla y una aproximación estructural espectacular a lo largo de la obra, que deviene y que tiene su causa y su origen en que ha estado practicando esto y ha estado en las trincheras durante 10 años y lo ha entendido, lo ha hecho suyo, le gusta, cree en ello, y por lo tanto les lleva a través del recorrido de esta obra que yo he leído y he releído y de la que me siento muy orgullosa, ¿no? Porque me siento muy orgullosa de Gregorio, les lleva a lo largo del recorrido con todas las funciones que tiene que desarrollar un profesional de datos personales en las empresas y en las dependencias, como decía la comisionada, ¿no? ¿Por qué? Porque él puede contarles desde el punto de vista del conocimiento técnico y estructurado y análisis de la normatividad, pero puede decirles lo que hace en el día a día, porque lo hace. Otra cosa es que todavía no estemos y vayamos, vayamos en ese camino de encontrar cómo tener una figura establecida por ley, que aunque en el ámbito público está más reconocida, todavía en el privado, aunque lo decía el maestro, sí está reconocida, pero no tanto, ¿no? Pero sobre todo lo que está pasando en México es que hay gente que lo está haciendo sin tener, vamos a llegar al revés, vamos a llegar con gente que ha llegado haciéndolo, todavía no los suficientes, a llegar a un momento a que pueda haber o que deba haber una certificación, ¿no? Una posible especialización y establecimiento. ¿Por qué? Porque, como les decía, tanto la comisionada, el director, como el propio Gregorio, necesitas el que lleva datos en tu dependencia o en tu empresa. Es una función magnífica, en el sentido no solo de... se me olvidó otra vez darle las gracias también a Cristóbal Robles, que lo hizo muy bien Gregorio, no, pero Cristóbal siempre con los autores ahí de la mano, ¿no? Una gran vocación. Gracias, Cristóbal. ¿Qué les decía? Pues Gregorio lo que puede pasar es que lo que hace es que les va llevando de la mano con lo que él hace. Además del conocimiento técnico y la estructura, lo que dice es saber qué va a tener que hacer un profesional de datos. Pues va a tener que hacer desde llevar una regulación de las actividades del tratamiento, saber cuál es el ciclo de vida de los datos desde que entra en una dependencia, qué pasa con ellos, cómo puedes hacer un análisis de proporcionalidad, cómo tienes que atender derechos, ejercicio de derechos, qué tienes que hacer si hay una brecha de seguridad, todas las obligaciones que en la práctica comporta la experiencia que tiene Gregorio, cómo gestionas, ¿no? Las bases de interés, las bases de legitimación de un tratamiento, ¿no? Entonces a mí me parece una obra imprescindible por dos cosas y la verdad es que le agradezco mucho y le reconozco mucho a la comisionada Román que la propusiera en el comité, porque es por dos cosas. Primero, creo que va a hacer que tiene un efecto rebote para dar la importancia al derecho desde el punto de vista de las funciones que tiene alguien que cuidar cuando tiene posesión de los datos, ya sea en una dependencia o en el sector privado, ¿no? Y después porque resulta una obra imprescindible que nos da esta visión transversal y que dice, a ver, porque cuando tú llevas datos personales en una empresa o eres asesor externo, te van a preguntar de todas partes, te va a preguntar el de marketing, te va a preguntar el de laboral, te va a preguntar el de ¿por qué? Porque hay tratamiento de datos en todas partes. Entonces, eso es lo que hace Gregorio, ¿no? Me parece que en la exégesis comparada, que ya se ha dicho en varias ocasiones, las conclusiones y sobre todo esta parte en la que deja claro con contundencia que es necesaria esta figura y que es imprescindible en cuanto a su autonomía y su independencia. En las empresas y en los países en que están un poco más implementada y que se toman en serio la privacidad, esta figura está a nivel dirección. ¿Por qué? Porque tiene que ser una figura independiente. Háganse cuenta, voy a hacer una barbaridad, pero casi como el INAI. Porque si depende de alguien más, pues no va a poder nunca controlar qué es lo que hace el de recursos humanos con los datos. Tiene que ser una figura que esté al más alto nivel y que tome decisiones estratégicas. Y me parece que eso queda muy claro en el libro de Gregorio, porque lo que hace el maestro Barco Vega es, desde su experiencia, desde su conocimiento adquirido, trabajado, aprendido y sobre todo amado, porque se nota que quiere a la privacidad y a la figura, llevarles de la mano para que cada uno de ustedes, ya sea que quieran profesionalizarse o que vayan a implementarlo en sus organizaciones, sepan qué es lo que requiere una figura de este estilo. Y de nuevo agradecerles el cariño de siempre, el honor que es estar aquí con nosotros y la invitación. Gracias. Isa, muchas gracias. Efectivamente, esta parte de identificar con mucha claridad las funciones del profesional en la materia. Gracias por lo comentado. Bien, ahora daré el uso de la voz al comisionado
Salvador Romero. Como he dicho, él es comisionado del ITEI, ha sido comisionado presidente, ha sido coordinador de diferentes comisiones, todas importantes en el sistema. Y Chava, te pedimos que nos compartas tu punto de vista de este libro hasta por 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada felicitar a Gregorio por su obra. Todavía ayer que le di una releída rápida para destacar algunos bullets, se me olvidaron todos mis apuntes se me olvidaron. Entonces, pues de memoria traigo frescos todavía algunos de los más relevantes. Pero, bueno, felicidades por la obra, felicidades al INAI por impulsar, comisionada Josefina Román por proponerla. Por supuesto, Isabel, compartir con Isabel otra vez un panel es siempre un honor. Mi amigo Pepe Bautista, una referente aquí en Jalisco en materia de acceso a información y protección de datos. Por supuesto, Sergio, quien es aliado también ahí en el INAI en estos temas. Miren, para entender la figura de la protección, del profesional de protección o de privacidad, imaginemos un caso. ¿Quién de ustedes alguna vez ha contado algún secreto que luego se divulga, se sale de control y todo mundo conoce su secreto? Levante la mano a quien alguna vez lo han traicionado, de que le cuentas un secreto a alguien y de repente ese secreto que contaste ya anda por todos lados, ¿no? Bueno, en las casas es común que platiquemos cosas ahí con familiares o en una reunión familiar y de repente no falta el familiar chismoso que va y le cuenta todo lo que ahí en confianza dijimos, ¿no? El profesional de privacidad es esta persona que estaría al tanto de que eso no pasara, ¿ok? De que sus datos personales, sus datos secretos estuvieran nada más con quien ustedes quieren que estén. Es lo mismo, si nosotros vamos a una tintorería a que nos laven la ropa y nos piden nuestro teléfono y nuestro domicilio, tenemos una expectativa de que nuestro teléfono y domicilio se va a quedar nada más ahí en la tintorería y se va a usar solamente para cumplir con el fin que lo dimos, que es pues que nos lleven la ropa a nuestra casa o en un momento dado que me pueda identificar yo para recoger la ropa, ¿no? Tengo que tener este dato, pero no más allá de eso, ¿ok? Entonces, el profesional de privacidad es esta persona especialista en datos que supervisa que nuestro nombre, nuestro teléfono y nuestro domicilio y todos los demás datos que compartimos con terceros se queden solamente en manos de quien nosotros decidimos compartir. ¿Cuántas personas saben dónde viven ustedes? ¿A cuántas personas les han dado ustedes su domicilio? Más o menos calculen. A ver, ¿quién le ha dado su domicilio a más de 50 personas? Levante la mano, ¿quién le ha dicho dónde vive a más de 50 personas? ¿No? ¿A más de 100 personas? A más de 200. ¿Quién le ha compartido su domicilio a más de 200 personas? ¿Se fijan? 50 poquitas, 100 menos, 200 prácticamente a nadie. Bueno, con una sola empresa que no cuide bien sus datos personales, su domicilio quedaría en manos de millones de personas, no de 10, no de 20, no de 100, de millones de personas, ¿no? Ustedes llevan, no sé, su carro a arreglar, se descompuso, les van a pedir su domicilio. Si ese taller hace público, difunde, a lo mejor hay una asociación de talleres y dicen, oye, hay que compartir en nuestras bases de datos para ofrecerles refacciones más baratas. Y ustedes reciben de repente, ¿quién ha recibido información sobre promociones, sobre productos que nunca sabe de dónde obtuvieron su nombre, su teléfono, su domicilio o su correo electrónico? ¿Quién ha recibido publicidad no deseada, llamadas no deseadas, mensajes no deseados? ¿Saben por qué? Porque alguien compartió sus datos sin su consentimiento, porque no hubo un profesional de la privacidad que los defendiera en esa instancia donde ustedes dejaron sus datos. Y esa es la relevancia de esta obra, que pone de relieve, dimensiona en toda su necesidad la importancia de estos profesionales. Pero en México estamos en un gravísimo problema. Primer problema que hay en México, que la ley es muy difícil de hacer cumplir, ¿ok? Es muy difícil de hacer cumplir. Pero aquí tenemos un segundo problema, ni siquiera está en la ley, no existe todavía, ¿no? Quien lo tiene es prácticamente una buena práctica, para las autoridades es semi-obligatorio en algún sentido,
para los particulares no es obligatorio. Hay una omisión legislativa desde mi punto de vista grave porque hay un principio de progresividad del que habla Gregorio en su libro que no está siendo atendido por nuestro poder legislativo. Nuestras diputadas y diputados han sido omisos en regular algo que estarían obligados a regular en base a este principio, porque es imposible e impensable jurídica y constitucionalmente hablando que lo impongas para las autoridades y no para los particulares. O existe el derecho o no existe el derecho. Estamos hablando de que esta persona protege nuestros derechos humanos en las corporaciones privadas, protege nuestros derechos humanos y el Estado está obligado a tutelar esos derechos humanos en todo el país. Entonces, es muy importante que exijamos a nuestras autoridades y a nuestros, digamos, todas las empresas con las que tenemos relación, que tengan a un profesional de privacidad, a un encargado de proteger nuestros datos personales. Por lo menos que haya cierta capacitación. Es evidente que una tintorería que tiene 1 o 2 empleados, pues ni modo que vaya a contratar un tercero para un profesional. Pero al menos sí que capaciten a todas las personas que van a estar recabando esta información para que tengan las nociones básicas de la importancia de proteger nuestros datos personales. Cada que vamos a un fraccionamiento donde hay plumas para acceder, ¿qué dejamos? Nuestra credencial elector, nuestra licencia, una identificación donde viene nuestro domicilio. En manos de quién están nuestros domicilios, nuestros datos, nuestros teléfonos, no sabemos y no hay quien nos proteja. Yo los invito a que acabando esta presentación se lleven un número de esta obra. La verdad no necesitan ser abogados para entender la importancia de esta figura, no necesitan ser profesionales en privacidad para entender que estamos frente a una enorme laguna normativa que nos hace vulnerables a todos como titulares de datos personales, que estamos entregándolos y no podemos evitar, necesitamos servicios y para que nos brinden esos servicios necesitamos dar nuestros datos, pero también necesitamos a alguien que los proteja. Muchas gracias. Chava, muchas gracias. Efectivamente, la urgencia de tener, tanto en el sector público como en el privado, un profesional de datos personales, en realidad es de lo más importante. Gracias, Chava, por tus comentarios. Muy bien, ahora pediré al doctor José Bautista, decía yo, es un referente en materia de derecho a la privacidad, que nos haga favor de comentar esta obra. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Julieta del Río la invitación que me hizo para presentar esta importante obra que hoy nos convoca y que se suma a la relevante producción editorial que tiene el INAI, que es muy recomendable porque una particularidad que tienen estas publicaciones es que además de que están escritos en un lenguaje muy accesible, muy profesional, pues están disponibles también en medios electrónicos, es decir, que se pueden compartir con mucha facilidad. Bueno, sí quiero aclarar que más que el tema de la protección de datos personales, yo he trabajado el tema de la transparencia en gobiernos municipales, la transparencia y la rendición de cuentas en gobiernos municipales. No soy un experto en protección de datos, pero conozco la relevancia del tema. Y desde ahí también me interesa en leer esta obra, porque una grata sorpresa que me llevé a leer este libro es que está hecho en un lenguaje sumamente accesible a cualquier persona. Entonces, bueno, esa es una virtud que tiene también este libro, que está muy bien escrito, muy bien sustentado, muy bien fundamentado. Bueno, y quiero, para ubicar la relevancia de este tema, en la década de los 80, hace ya varios años, vi una película que se llama El Diputado. Es una película española dirigida por Eloy de la Iglesia
que se estrenó por primera vez en España en 1978. Y esta película trata de un candidato a diputado por parte de un partido de izquierda que es objeto de un complot por parte de grupos de ultraderecha para afectar su imagen personal. El candidato era una persona homosexual y entonces lo que hicieron fue indagar, investigar sobre su vida privada para atacarlo. Ubiquen el contexto, en esa época pues era muy mal visto el tema de la homosexualidad, y entonces gente incrustada en el gobierno de ultraderecha utiliza esta información para atacar y derrumbar, hundir políticamente al candidato en plena campaña electoral. Y lo que a mí me impresionó y me alarmó es la cantidad de datos personales que puede reunir el gobierno y que puede afectar, si se lo propone, la reputación y la imagen de una persona, de cualquier persona. Entonces, bueno, esto es solamente para enmarcar la importancia que tiene este tema que nos convoca el día de hoy, esta obra. Y bueno, si bien el contexto actual ha cambiado en términos de la sexualidad de las personas, lo que no ha cambiado, incluso yo creo que se ha agravado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, es la gran facilidad que tienen ciertas organizaciones criminales y autoridades corruptas de robar datos privados, incluso la identidad de las personas, para cometer actos ilícitos. Todos estamos expuestos a que se haga un mal uso de la información que nosotros proporcionamos a las instituciones públicas, pero también a las instituciones, a las empresas privadas, como ya se ha mencionado aquí. Y bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene este libro que nos presenta el doctor Gregorio Barco? Bueno, la importancia es que hace una revisión en varios países de América Latina, en 14 países, de cómo está contemplado en las leyes la protección de los datos personales. Hace un análisis de, digamos, cómo se contempla esta figura, pero también de las ausencias que hay. Y lo que encuentra es sumamente preocupante, porque la gran mayoría de las legislaciones de protección de datos personales en América Latina no establece la obligación de crear esta figura, de tener esta figura en las instituciones de gobierno. Imagínense si en las instituciones de gobierno no se establece esta obligación, pues menos en las empresas privadas, ¿no? Otra cosa relevante de este trabajo es que no basta con que una ley se publique para garantizar un derecho, sino, como ya se ha señalado aquí, es importante que se cumpla, primero que se conozca, que se difunda, pero también que se cumpla por parte de las autoridades. Y entonces lo que nos señala el autor de esta obra es cómo se puede mejorar la operación de una ley para proteger de una mejor manera nuestros datos personales. Esa es la relevancia. No se requiere solamente el nombrar a una persona, sino que ésta sea profesional, que tenga independencia. ¿Cómo se garantiza eso? Además, que conozca la ley y que la haga cumplir. Eso no es fácil, ¿no? Y entonces el doctor Gregorio Barco señala la importancia que tiene el que las personas, digamos los beneficiarios de esas leyes,
pues también conozcan ese derecho para que puedan exigir también su cumplimiento. Un aspecto relevante también que se encuentra en este libro es que no solamente no se obliga a la mayoría de los países el que tengan esta figura, sino que también no hay esquemas que permitan certificar y evaluar el desempeño de estos profesionistas. Y eso también es altamente relevante. Con esto quiero decir que un aspecto importante no solamente es que haya profesionistas, sino que puedan realizar sus funciones de una manera profesional, de una manera responsable, y que también se estén capacitando, se estén profesionalizando constantemente, y que estas personas también cuenten con los recursos suficientes para implementar, para realizar su trabajo, porque si no también ese es otro grave problema, que se crean figuras pero que no se les dota de los recursos necesarios para realizar su función. Bueno, para ir ya terminando, un aspecto también muy relevante que se menciona en el libro, muy de pasadita, es el compromiso ético que deben asumir las personas que están al frente del manejo de los datos personales, para que puedan pues realizar adecuadamente esta función de proteger los datos de las personas. A pesar de que se menciona de manera, no se profundiza en esto, me parece que este es un tema central, ¿no? Porque si una persona puede ser fácilmente sobornable para que entregue información a cambio de un recurso, o si las autoridades también se corrompen y entregan información que son de los datos personales de muchas personas, pues entonces ahí también tenemos un problema serio. Entonces, ¿cómo hacer no solamente que los profesionistas que se dedican a la protección de datos, sino todos los servidores públicos actúen con ética, se desempeñen con ética? No es algo sencillo. Eso se requiere no solamente que haya disposiciones jurídicas, sino también invertir mucho en la formación profesional, invertir mucho en programas, pero también no es suficiente solamente el que las personas del gobierno estén capacitadas en estos temas, sino que también los ciudadanos conozcan, para que los ciudadanos también presionen y exijan el cumplimiento de esos derechos y la mejor protección de sus datos personales. Bueno, y ya para concluir, con esto cierro. Esta obra me dejó pensando de qué manera, por ejemplo, qué incentivos puede tener el gobierno y las empresas privadas para garantizar la protección de los datos personales. ¿De qué manera el gobierno puede encontrar incentivos para proteger estos datos? Pero también, ¿cómo podemos hacer desde la esfera ciudadana, desde la sociedad civil, cómo podemos hacer para difundir y promover este derecho a la protección de datos personales? Creo que podríamos hacer muchas cosas en alianza también con sectores del gobierno u otro tipo de sectores, organizaciones vecinales, organizaciones sindicales, para que estos derechos se cumplan. Bueno, con eso cierro y muchas gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias. Por supuesto que hoy tenemos que hablar más que nunca en México de este profesional de datos personales, pero agregarle este ingrediente de la ética, tanto en el servicio público como en privado.
muchos de los delitos, inclusive que inician en México y en el mundo, es o por compartir irresponsablemente datos personales o porque alguien no ha cumplido con los principios, deberes y obligaciones de la legislación en la materia, protegiendo datos personales. Muy bien, hemos agotado nuestro tiempo. Yo no quisiera cerrar este panel sin tener una conclusión. Quedémonos todos con una idea. Hay que llevarnos una idea medular de este libro que es tan importante. Yo le pediría a Gregorio iniciar con el autor. En un minuto, Gregorio, ¿tú qué quieres que las personas que están aquí escuchándonos y quienes nos escuchan por las distintas redes sociales del INAI se lleven de este libro tan importante en materia de privacidad? Gracias, comisionada. Lo que yo quisiera que se llevaran de este libro es que tengamos una conciencia de que es necesario que nosotros nos preparemos como personas para solicitar, ¿no?, que las empresas y también las organizaciones públicas nos den cuenta sobre el tratamiento de nuestros datos y exijamos que existan personas especialmente dedicadas para proteger nuestra información, garantizar nuestros derechos humanos y poner límites a aquellos tratamientos de datos que pueden significar un alto peligro para nuestra dignidad humana o incluso para nuestros derechos. Entonces, mi mensaje sería ese. Preparémonos en lo individual y también, si nos interesa esta materia, busquemos la forma de capacitarnos para dar cada vez un asesoramiento mucho más integral y responder a esta necesidad que tiene nuestro país de garantizar este derecho. Muchas gracias, Gregorio. Isa, te escuchamos, por favor. Yo, continuando con la reflexión del maestro Barco Vega, diría, si hoy en día la materia prima de casi cualquier actividad, tanto pública como privada, son los datos, si lo que nos diferencia son el tratamiento de datos que hacemos, no solo personales, también otros tipos de datos, pero en personales, me parece que es imprescindible que vayamos hacia una especialización de una figura, de un profesional que, como decía la comisionada, el director, el comisionado, el doctor, tiene que ser transversal y tiene que tener este componente ético, pero de una gran tecnicidad, una figura dedicada a ello, porque no es un tema como están viendo sencillo. Gracias. Muchas gracias, Isa. Chava, está por un minuto. Muchas gracias. Yo retomaré la pregunta de Pepe. ¿Cómo incentivamos a los gobiernos, cómo incentivamos a las empresas a que tengan un profesional de la privacidad? Pues exigiéndoselos en todo momento como sociedad, como usuarios, como titulares de los datos personales. Hay que exigirle a las autoridades, hay que exigirle a las empresas, hay que exigirle a toda aquella persona que le entreguemos nuestros datos a que tenga un profesional o a que tenga personal capacitado para cuidar, para proteger, para tutelar, para resguardar nuestros datos personales. Esa es la única salida y es como se han construido los grandes cambios, de abajo hacia arriba. Si no somos conscientes de la importancia y el valor de nuestros datos personales y lo exigimos y denunciamos y subimos en redes sociales cualquier violación y platicamos y nos manifestamos, nunca va a subir a una ley y mucho menos va a ser obligatorio y mucho menos va a ser real el que se cumpla con esta importante figura dentro de estas corporaciones y estas entes gubernamentales. Muchas gracias, felicidades, Gregorio. Gracias, Chava. Doctor Bautista. Gracias. Dos cosas. Les invito a conocer las leyes que los protegen, que protegen sus datos, que protegen sus derechos. Conózcanlos, defiéndanlos. Segunda cosa, no voten, los diputados nos salen carísimo y hacen leyes muy deficientes. La estamos viendo en este tema que nos convoca hoy. No voten por cualquier diputado, infórmense, exijan que hagan buenas leyes, porque si no vamos a seguir arrastrando muchos problemas como el que hoy estamos tratando el día de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad yo estoy muy contenta porque en principio en el comité editorial del INAI, como se ha dicho, está conformado sí por algunos comisionados, comisionadas
pero también por personas externas que antes de editar, hacer la publicación de estos libros, los revisamos, los volvemos a leer para hacer algunas aportaciones. Hoy ha sido muy afortunado que este libro se está presentando precisamente en la FIL. Contamos con la presencia física del autor, de comentaristas de alto nivel, verdaderos especialistas, inclusive internacionales en esta materia. Yo quisiera cerrar solamente diciendo, jóvenes, afortunadamente veo que hay muchos jóvenes aquí, jóvenes, en México, el derecho a la privacidad es un derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución, no en todos los países del mundo, no en todos los países de Latinoamérica. Además, tenemos dos legislaciones específicas. Una que aplica a instituciones públicas, a más de 8,200 en todo el país, y otra legislación federal que aplica a particulares. ¿Cuál es el tema? Mucho depende de nosotros, se ha dicho, exigir el cumplimiento de esta legislación. En México, cada uno de nosotros tenemos derecho a la privacidad. ¿Qué son nuestros datos personales? Todo aquello que me identifica o me hace identificable. El doctor Bautista ponía el ejemplo de un candidato a diputado. La preferencia sexual es un dato personal, pero además es un dato personal sensible, porque puede implicar un riesgo o puede implicar discriminación. Nadie puede compartir tus datos personales sin tu consentimiento. Y los datos personales sensibles, la legislación en México dice que solo por consentimiento expreso y por escrito. Y hay más datos personales sensibles. Esa es la importancia de este libro. Yo les invito a leerlo, es muy fácil, no necesita ser abogado, especialista en la materia, pero sí nos deja muchas reflexiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buen día y gracias.